Buenas noches, compañeros, mi nombre es Alejandra Hernández Burgos, actualmente curso el quinto semestre en la Facultad de Derecho en el campus Otay, Tijuana, y yo les voy a hablar acerca de la protección de los datos de menores. Comenzando con la tecnología y los menores de edad. El alcance de nuestra tecnología en la actualidad puede unirnos con familiares y amigos que se encuentran a kilómetros de distancia e incluso del otro lado del mundo. Celulares, tabletas y aparatos electrónicos son productos un tanto indispensables hoy en día, dado que estamos en una era tecnológica. Pero, ¿qué pasa cuando caen en las manos de un menor, de nuestro hijo, de nuestro hermanito pequeño? Los niños cuentan con una ignorancia y una inocencia para desconocer el mundo normativo. Entonces, las nuevas tendencias en las redes sociales pueden recaer en diversos temas, como lo son las tendencias de moda, de lenguaje, las preferencias sexuales, y uno de los más delicados es la información que se comparte a través de las redes sociales, que puede ser información personal o incluso imágenes. Al ser un asunto de cierta importancia, de mucha importancia, hay un alto riesgo como lo es el intercambio de un número telefónico, un nombre completo, una dirección, que esta puede ser dirigida a una persona o a un grupo en general. Es ahí donde las normas deben de hacerse presente para cuidar de la dignidad y el honor de las personas. Continuamos con la tabla de las generaciones. Como primera generación tenemos los derechos civiles y los derechos políticos. En este auge de derechos contemplados se contemplan los derechos de manera individuales, como lo son el honor, la vida, la integridad y la intimidad personal. Como segunda generación tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Como segunda generación tiene su origen en las desigualdades sociales y económicas. Algunos factores que impulsaron la necesidad de estos derechos son las luchas sociales y el abuso laboral. Como tercera generación tenemos los derechos de pueblo y solidaridad. Basado en ideales de progresividad, las mismas sociedades exigen señales para mejorar debido a los tiempos modernos en los que vivimos. Estos son acceso universal, calidad de vida y una mejor ciudadanía. Pero, ¿podría existir una cuarta generación? Yo creo que sí. Derecho a las tecnologías y comunicaciones. Estas contarían con las siguientes características: acceso a la tecnología, libertad de expresión en las páginas web, la libre distribución de internet de un costo más bajo o gratuito. Debido a que la era en la que estamos, todo se maneja con la tecnología, con el internet, con las páginas web, con las redes sociales. Seguimos con las siguientes prerrogativas. ¿Qué se debe tomar en cuenta para proteger los datos del menor en internet? Yo considero que los avisos de privacidad son muy importantes. Hacerles saber mediante un pequeño aviso a los menores o a los titulares de estos derechos cuáles son y cómo pueden ejercerlos, como lo son los derechos ARCO, acceso a rectificación, cancelación y oposición a los datos que estos brindan. La siguiente prerrogativa es: ¿cuál es tu postura alrededor de la situación actual en México en materia de protección de datos de menores? Yo considero que se tienen todos los medios y todos los recursos para poder hacer que todas las personas conozcan los derechos que ellos tienen. Sin embargo, se desconoce mucho, ya que no es un tema que se hable. Y gracias a esto, algunas de las aplicaciones que existen o algunas páginas web hacen caso omiso o hacen omisiones a sus avisos de privacidad, así pudiendo solicitar que cualquier menor pueda entrar. Realmente no les importa mucho. Estos incluso pueden llegar a ser privados, puede darse a conocer la identidad de quienes son realmente y pueden ser privados incluso de su libertad y de su vida. También existe la responsabilidad que no recae necesariamente en las autoridades, sino también en los padres, porque ellos tampoco investigan o muchas veces simplemente descuidan un poco a sus hijos. La siguiente es: ¿crees que existen disposiciones en relación al tema dentro del marco jurídico mexicano? Yo considero que sí, dado que la mayoría de las declaraciones se hicieron en otros países y México las adoptó como base para formar sus propias disposiciones. La siguiente es: ¿qué tipo de campaña pondrías para dar a conocer el tema al público general? Creo que esta es una pregunta muy buena, y lo que yo considero es que gracias a que tenemos los anuncios publicitarios en las redes sociales como lo es Facebook y YouTube, yo pondría un anuncio pequeño como explicándole al público en general cómo puede ellos accesar a sus derechos y cuáles son esos que tienen. Por último, tenemos: ¿qué recomendación le harías a quienes conviven con menores, padres, abuelos, maestros, para que estén
al tanto de los problemas que pueden suscitarse por el mal manejo de los datos personales en Internet. Primero que nada, yo les diría que se encargaran ellos de vigilar a los pequeños, dado que ellos entran a muchas páginas sin siquiera conocer de esta y así pueden incluso inventar información y pueden incluso esto traerles algunas consecuencias de un alcance muy grave. Entonces mi recomendación sería esa, y que en las escuelas se impartan algunas pláticas para darles a conocer a estos pequeños los riesgos que ellos tienen, incluso a los adolescentes, donde se les puede decir a su manera, explicarles a como ellos entiendan que no deben de entrar a páginas que ellos no deben, o incluso los riesgos que pueden a los que pueden enfrentarse, poniendo como ejemplo algunas situaciones que ha pasado muchísimo en México e incluso a nivel internacional. Por mi parte eso es todo, muchas gracias, hasta luego.